Daniel Hart miró fijamente la pequeña tarta de cumpleaños que tenía delante, sobre el mantel blanco, y se preguntó cuándo los cumpleaños habían dejado de ser motivo de celebración y habían empezado a ser un recordatorio de todo lo que había perdido. 38 años, padre soltero de 3 hijos, viudo desde hacía 2 años. El camarero le había sonreído con simpatía cuando encendió las velas. ¿Pedirá un deseo, señor? Daniel asintió con la cabeza, pero no se le ocurría ningún deseo que no tuviera que ver con resucitar a los muertos. Papá, ¿vas a soplar las velas? Levantó la vista hacia Ivy, Ruby y Pearl, sus hijas trillizas idénticas, de 6 años y vestidas con sus mejores galas. Habían insistido en ponerse sus vestidos pastel a juego esa noche, los que Amanda les había comprado para Pascua el año pasado, los que solo habían llevado una vez antes de que ella muriera. En un minuto, cariño, dejadme solo. Pero se le quebró la voz. De repente, el restaurante le pareció demasiado cálido, demasiado concurrido, demasiado lleno de parejas y familias celebrando juntas, mientras él se sentaba allí, fingiendo que 4 personas en una mesa no debían ser 5. Necesito ir al baño, logró decir. Ahora vuelvo. Quedaos en vuestros asientos. No esperó a que respondieran. Simplemente se levantó y se marchó antes de que pudieran ver a su padre derrumbarse en su propio cumpleaños. En el baño, Daniel se agarró al lavabo y se obligó a respirar. 2 años. Habían pasado 2 años desde que el corazón de Amanda se detuviera en mitad de la noche. Sin previo aviso, sin despedida, simplemente estaba allí en un momento y al siguiente ya no estaba. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Y ahora estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante que realmente no podía permitirse, con 3 niñas pequeñas que se esforzaban por hacerle sonreír cuando estaban tan afligidas como él. Contrólate, se dijo a sí mismo. Necesitan que seas fuerte. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Feliz cumpleaños, cariño. Amanda estaría muy orgullosa de cómo lo estás llevando por las niñas. ¿Llevándolo bien? ¿Era eso lo que estaba haciendo? Cuando Daniel finalmente regresó a la mesa, forzando una sonrisa que no sentía, algo había cambiado. Las niñas ya no estaban sentadas en su mesa. Su corazón se detuvo. ¿Niñas? ¿Dónde? Entonces las vio al otro lado del restaurante, de pie junto a otra mesa, agrupadas como 3 pequeñas flores con vestidos a juego. Y estaban hablando con una mujer con un vestido rojo. Los pies de Daniel se movieron automáticamente, llevándolo al otro lado del restaurante, incluso mientras su mente se aceleraba pensando en las disculpas que tendría que dar a la desconocida a la que sus hijas estaban molestando. Pero al acercarse, oyó la vocecita clara y sincera de Ivy. Hoy es el cumpleaños de nuestro papá, pero está muy triste porque nuestra mamá ha muerto. Y pensamos que quizá si usted pudiera fingir ser nuestra mamá solo por esta noche, continuó Ruby, con las manos juntas como si estuviera rezando, para que no tenga que estar solo en su cumpleaños. Nos portaremos muy bien, añadió Pearl rápidamente. No pediremos postre ni nada. Solo queremos que papá sea feliz. Daniel se detuvo en seco. La mujer con la que hablaban era joven, quizá de unos 20 y tantos años, con largo cabello rubio y el tipo de belleza que pertenecía a las portadas de las revistas, no a los restaurantes familiares. Su elegante vestido rojo sugería que estaba allí por algo importante, quizás una cita o una cena de negocios, y sus 3 hijas de 6 años acababan de pedirle que fingiera ser su madre fallecida. Niñas, dijo Daniel, con la voz ahogada por la vergüenza y la angustia. Lo siento mucho, no deberían haberlo hecho. Pero la mujer no lo miraba a él. Miraba a sus hijas, y las lágrimas le corrían por su rostro perfecto. Sí, dijo en voz baja. Sí, fingiré. El restaurante pareció contener la respiración. ¿Qué? Logró decir Daniel. La mujer se puso de pie y de cerca era aún más llamativa. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron, cálidos y amables, y llenos de un dolor que él reconocía porque lo veía en su propio espejo cada mañana. Fingiré ser vuestra madre esta noche, les dijo a las niñas, con voz firme a pesar de las lágrimas. Si tu papá dice que está bien, 3 pares de ojos esperanzados se volvieron hacia Daniel,
Él debería decir que no. Debería disculparse de nuevo y llevar a sus hijas de vuelta a su mesa y explicarles por qué era inapropiado pedirle a extraños que fingieran. Pero al mirar el rostro de la mujer, la compasión genuina que había allí, la esperanza desesperada de su hija de que esa noche pudiera ser normal, aunque solo fuera por unas horas. «Está bien», se oyó decir. «Está bien». La mujer sonrió y su rostro pasó de ser hermoso a luminoso. «Soy Victoria, Victoria Sinclair. Daniel Hart. Y estas son Ivy, Ruby y Pearl. Encantada de conoceros a todos». Victoria se arrodilló a la altura de las niñas y les cogió las manitas. «Ahora, ¿por qué no volvemos a vuestra mesa y celebramos como es debido el cumpleaños de vuestro papá?» Mientras cruzaban el restaurante, con la mano de Victoria entre las de las niñas, Daniel llevando a Ivy en brazos y Ruby de su otra mano, no pudo evitar preguntarse qué giro del destino había traído a esta elegante desconocida a sus vidas justo en el momento en que más la necesitaban. No sabía que Victoria tenía sus propias razones para decir que sí, que había estado sentada sola en esa mesa, tratando de reunir el valor para dejar atrás su doloroso pasado. Que tres niñas pequeñas que le pedían que fuera su madre por una noche cambiarían el rumbo de todas sus vidas. Lo único que sabía era que, cuando llegaron a la mesa y Victoria se deslizó en la silla vacía, la silla de Amanda, y le sonrió al otro lado de las tartas de cumpleaños y las velas parpadeantes, algo dentro de su pecho que había estado congelado durante 2 años comenzó a descongelarse muy lentamente. «Pide un deseo, papá», dijo Ivy. Y por primera vez en 2 años, Daniel cerró los ojos y deseó algo que no fuera el pasado. Deseó tener el valor de imaginar un futuro. La cena que siguió fue la velada más extraña y maravillosa que Daniel había vivido desde la muerte de Amanda. Victoria desempeñó su papel a la perfección. No intentó sustituir a Amanda, sino simplemente estar presente. Preguntó a las niñas por el colegio, admiró los dibujos que sacaron de sus pequeños bolsos y se rió de sus bromas con auténtico deleite. «¿Así que todas estáis en primer curso?», preguntó Victoria cortando el salmón en delicados trozos. «Sí», dijo Ruby con orgullo. «Estamos en la clase de la señora Patterson». «Y nos sentamos juntas», añadió Ivy, «porque somos trillizas, así que tenemos que estar juntas». «En realidad, eso no es una norma», corrigió Pearl, «pero nos gusta más así». «Me lo imagino», dijo Victoria con calidez. «Tener dos mejores amigas incorporadas debe de ser maravilloso». «¿Tienes hermanas?», preguntó Ruby. La sonrisa de Victoria se tambaleó por un segundo. «Tenía una hermana. Falleció cuando éramos pequeñas». La mesa se quedó en silencio. Daniel observó a sus hijas procesar esta información con la peculiar sabiduría que a veces poseen los niños. «¿Por eso dijiste que sí?», preguntó Ivy en voz baja cuando te pedimos que fingieras. «Porque sabes lo que es echar de menos a alguien». Los ojos de Victoria brillaron. «Sí, cariño, por eso precisamente». Daniel sintió que algo cambiaba en su pecho. No se trataba solo de una desconocida amable que hacía una buena acción. Era alguien que comprendía su dolor desde dentro. «¿Cuántos años tenías?», se encontró preguntando. 12. Ella tenía 10. Leucemia. Victoria dio un sorbo a su copa de vino. «Han pasado 17 años, pero todavía hay días en los que cojo el teléfono para llamarla antes de recordar que ya no está. Papá hace eso con mamá. Pearl dijo que a veces se olvida y pone cubiertos en la mesa. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. No se había dado cuenta de que las niñas se habían dado cuenta. «Eso no es olvidarse», dijo Victoria con delicadeza. «Eso es amor. El amor no se acaba solo porque alguien ya no esté aquí». Las niñas asintieron solemnemente. Y Daniel se sintió profundamente agradecido a la desconocida, que parecía saber exactamente qué decir. Cuando el camarero trajo la cuenta, Victoria se dispuso a pagarla. «Por favor», protestó Daniel, «ya ha hecho usted demasiado». «Es tu cumpleaños», le interrumpió Victoria con firmeza. «Y estas tres preciosas niñas me han pedido que sea su madre por una noche. ¿Sabes cuántas madres pagan las cenas de cumpleaños de sus hijos?» «Todas», dijeron Ivy, Ruby y Pearl al unísono. Victoria sonrió. «Exacto. Así que yo pago y se acabó». Daniel quería discutir,
pero algo en su expresión le dijo que esto era importante para ella, que poder hacer esta pequeña cosa era importante. Gracias, dijo en voz baja, por todo. No tienes ni idea de lo que esto ha significado para nosotros. Creo que tengo una idea. La sonrisa de Victoria era suave. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. La chica dijo. Estabas sola, pero seguro que tienes familia, amigos. Daniel se movió incómodo. Mi madre se ofreció a venir. Mi hermano quería volar desde Seattle, pero les dije que no. Pensé. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pensé que si lo superaba, si lo trataba como cualquier otro día, dolería menos. Me equivoqué. El dolor no funciona así, dijo Victoria. Fingir que los días difíciles no lo son solo los hace más difíciles. ¿Lo sabes por experiencia? Cada año en el cumpleaños de mi hermana, me obligaba a ir a trabajar, a actuar con normalidad, a fingir que no me estaba destrozando. La voz de Victoria era firme, pero sus ojos delataban su dolor. Me llevó años aprender que está bien reconocer los días que duelen, que honrar el dolor es a veces la única manera de superarlo. Salieron del restaurante una hora más tarde, adentrándose en el aire fresco de la noche. Las chicas estaban agotadas y se apoyaban en Daniel mientras caminaban hacia el aparcamiento. Gracias de nuevo, dijo Daniel cuando llegaron a su coche. Sé que probablemente haya sido la cena más extraña que hayáis tenido nunca. En realidad, dijo Victoria, era justo lo que necesitaba esta noche. ¿Qué quieres decir? Ella dudó y luego pareció tomar una decisión. Se suponía que esta noche iba a cenar con mi prometido. Ex prometido desde hace 3 días. Se iba a reunir conmigo aquí para hablar de cómo dividir nuestras cosas. Pero me envió un mensaje una hora antes para decirme que no iba a venir. Demasiado doloroso, al parecer. Daniel abrió mucho los ojos. Victoria, lo siento mucho. Te hemos monopolizado la noche cuando estabas pasando por un mal momento. No, le interrumpió ella. Me has salvado la noche. Estaba sentada en esa mesa compadeciéndome de mí misma, preguntándome cómo había terminado con 30 años y sola otra vez. Y entonces 3 niñas pequeñas me recordaron que la soledad es una elección que hacemos, no una sentencia que cumplimos. No estoy seguro de entenderlo. Podrías haber dicho que no cuando te lo pidieron. Podrías haberte avergonzado o enfadado o haberme dicho que me metiera en mis asuntos, pero dijiste que sí. Dejaste que una desconocida se adentrara en tu dolor porque tus hijas te pidieron que fueras valiente. Victoria sonrió. Eso no es soledad, Daniel. Es esperanza. Y la esperanza es mucho más difícil que la soledad. Mientras Daniel conducía a casa con las 3 niñas dormidas en el asiento trasero, pensó en las palabras de Victoria. La esperanza es más difícil que la soledad. Había pasado 2 años eligiendo la soledad porque era más segura, más predecible. La esperanza requería vulnerabilidad, y él ya estaba harto de ser vulnerable. Pero esa noche, al ver a una desconocida coger las manos de su hija y sonreír frente a una tarta de cumpleaños, algo había cambiado. Por primera vez desde la muerte de Amanda, había sentido algo más que dolor. Había sentido una posibilidad. 3 días después, Daniel estaba cargando la compra en su coche cuando oyó una voz familiar. Daniel. Se giró y vio a Victoria a unos metros de distancia, con una bolsa de la librería que había junto al supermercado. Llevaba vaqueros y un jersey, lo que la hacía parecer diferente, más accesible de alguna manera, aunque no menos guapa. Victoria. Hola. Hola. Ella sonrió, colocándose un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. Esto te va a parecer extraño, pero he estado pensando en ti. En las niñas. ¿Cómo están? Están bien. La verdad es que no han dejado de hablar de ti. No paran de preguntar cuándo volveremos a ver a nuestra mamá de mentira. Victoria se rió. ¿Así es como me llaman? Entre otras cosas, Ruby ha decidido que eres una princesa. Ivy cree que eres una estrella de cine, y Pearl está convencida de que, en secreto, eres una superheroína. Me gusta más la teoría de Pearl. Se quedaron allí, en el aparcamiento, sin saber muy bien qué decir a continuación, pero sin querer marcharse. Escucha, dijo Daniel finalmente. Probablemente sea totalmente inapropiado, pero ¿te gustaría tomar un café algún día? Solo para charlar.
A las niñas les encantaría volver a verte. Y a mí, hizo una pausa. También me gustaría volver a verte. La sonrisa de Victoria le llegó a los ojos. Me encantaría. Intercambiaron números de teléfono. Y mientras Daniel se alejaba en su coche, se sorprendió a sí mismo sonriendo. Sonriendo de verdad. No la sonrisa forzada que había perfeccionado por el bien de su hija, sino una sonrisa auténtica y genuina. A Amanda le habría gustado Victoria. Pensó que ella habría apreciado a alguien lo suficientemente valiente como para decir que sí a 3 niños afligidos en un restaurante. La idea no le dolió como esperaba. Al contrario, le pareció un permiso. El café se convirtió en una cena. La cena se convirtió en salidas de fin de semana con las niñas. Victoria se integró perfectamente en sus vidas, no como sustituta de Amanda, sino como algo completamente nuevo. Enseñó a las niñas a hornear, llenando la cocina de Daniel con el olor de las galletas y las risas. Las llevó a museos y parques, ya que su propia infancia se vio truncada por el dolor, lo que la llevó a estar decidida a darles todos los momentos de alegría que pudiera. Y poco a poco, con cuidado, Daniel se enamoró de ella. No era el amor salvaje y apasionado que había sentido por Amanda a los 22 años. Este era más tranquilo, más profundo, construido sobre el dolor compartido y una esperanza difícil. Era un amor que conocía la pérdida y elegía amar de todos modos. 6 meses después de esa cena de cumpleaños, Daniel y Victoria estaban acostando a las niñas cuando Ruby hizo una pregunta que claramente había estado gestándose durante semanas. Victoria, ¿vas a ser nuestra mamá de verdad ahora o solo nuestra mamá de mentira? Daniel se quedó paralizado, pero Victoria solo sonrió y se sentó en el borde de la cama de Ruby. ¿Cuál crees que es la diferencia?, preguntó con delicadeza. ¿Las mamás de verdad se quedan para siempre?, dijo Ivy. Las mamás de mentira pueden irse. Y nuestra primera mamá tuvo que irse, añadió Pearl en voz baja. Porque murió. Pero no queremos que tú te vayas. Victoria miró a Daniel, con los ojos pidiendo permiso. Él asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Esto es lo que pienso, dijo Victoria, tomando la mano de cada una de las niñas. Creo que hay muchos tipos diferentes de mamás. Mamás biológicas, mamás adoptivas, madrastras, mamás de acogida. Y sí, mamás de mentira. Pero lo que hace que una mamá sea real no es cómo consiguió el trabajo, es si decide quedarse. ¿Has decidido quedarte?, preguntó Ruby. Sí, si me aceptáis, si vuestro papá me acepta. La voz de Victoria tembló ligeramente. No puedo sustituir a vuestra primera madre. Ella siempre será vuestra madre y siempre será importante. Pero me gustaría ser vuestra segunda madre. Vuestra madre extra, si os parece bien. 3 pequeños cuerpos se lanzaron sobre Victoria, casi tirándola de la cama por encima de sus cabezas. Ella miró a Daniel a los ojos y él vio sus propias lágrimas reflejadas en los de ella. Después de que las niñas se durmieran, Daniel y Victoria se sentaron en el porche trasero envueltos en una manta para protegerse del frío de la noche. No tenías por qué decir que sí, dijo Daniel. A ellos, a esto, a todo. Lo sé, entonces, ¿por qué lo hiciste? Victoria se quedó callada por un momento. ¿Recuerdas lo que te conté la primera noche? Que mi hermana murió cuando yo tenía 12 años. Por supuesto, lo que no te conté fue que me culpé a mí misma. Ella necesitaba un trasplante de médula ósea y yo no era compatible. Pasé años pensando que, si hubiera sido compatible, ella seguiría viva, que le había fallado al no poder salvarla. Daniel la atrajo hacia sí. No es así como funciona. Lo sabes. Ahora lo sé, pero durante mucho tiempo cargué con esta culpa que me hacía sentir que no merecía ser feliz. Como si estar viva cuando ella no lo estaba fuera una traición. Victoria se volvió para mirarlo, y entonces 3 niñas pequeñas me pidieron que fuera su madre por una noche. Y me di cuenta de algo. ¿Qué? Que la mejor manera de honrar a las personas que hemos perdido no es dejar de vivir. Es vivir plenamente, amar con intensidad, decir sí a la alegría incluso cuando el dolor sigue presente. Se le quebró la voz.
Tus niñas me recordaron cómo hacerlo. Me dieron permiso para volver a ser feliz. Y tú también. Daniel la besó, saboreando la sal de las lágrimas que no sabía si eran suyas, de ella o de ambos. Cásate conmigo, le dijo. Victoria se apartó, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Que me case contigo? No porque esté tratando de reemplazar a Amanda o porque las niñas necesiten una madre. Cásate conmigo porque te amo, porque me hiciste reír de nuevo, porque entiendes que el dolor y la alegría pueden coexistir, porque cada día contigo siento que elijo vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Daniel, no tienes que responder ahora. Sé que es pronto, sé que es complicado, pero necesito que sepas que cuando pienso en el futuro, te veo en él. A ti, a las niñas y quizá a más hijos si los quieres, y sin duda a más cenas de cumpleaños en las que estemos todos juntos. Victoria estaba llorando, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, 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 me casaré contigo. Sí a todo. Sí a elegir la vida. Sí a que la alegría y el dolor coexistan. Sí a ser su segunda madre y tu esposa. Y sí a más cenas de cumpleaños. Ella se rió entre lágrimas. Sí a todo. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia en el patio trasero de Daniel. Las niñas fueron las damas de honor, con vestidos a juego y ramos de rosas blancas, las flores favoritas de Amanda, un detalle en el que Victoria había insistido. Ella es parte de esta familia. Victoria había dicho cuando lo estaban planeando, siempre lo será. Honramos eso, no lo ocultamos. Durante la ceremonia, el oficiante preguntó si alguien quería decir algo. Pearl levantó la mano. Tengo algo que decir. El oficiante sonrió. Adelante, cariño. Pearl se volvió hacia Victoria. El día del cumpleaños de papá, te pedimos que fingieras ser nuestra madre, pero ya no tienes que fingir porque ahora vas a ser nuestra verdadera madre. Y te queremos. No había ni un solo ojo seco en el jardín. Esa noche, después de que las niñas se durmieran y los últimos invitados se fueran a casa, Daniel y Victoria se quedaron en su dormitorio, todavía con sus trajes de boda. ¿Alguna vez piensas en esa noche? Victoria preguntó sobre lo fácil que podría haber sido que todo hubiera sido diferente. En cualquier momento podrías haber dicho que no. Podría haber dicho que no. Las niñas podrían haber sido demasiado tímidas para preguntar, pero no lo fuimos. Y ellas tampoco lo fueron. Victoria lo abrazó. ¿Crees en el destino? Yo no creía, pero estoy empezando a hacerlo. Yo también, porque creo que esas 3 niñas tenían que encontrarme esa noche. Creo que estaba destinado a estar sentado solo en ese restaurante, en ese preciso momento, para que me hicieran la pregunta que no sabía que necesitaba responder. ¿Qué pregunta era esa? ¿Eres lo suficientemente valiente para volver a amar? Victoria sonrió, y gracias a ellas, aprendí que sí, que lo soy. 2 años después de la boda, Daniel se despertó con el sonido de pasos apresurados y discusiones susurradas fuera de la puerta de su dormitorio. Tú sujeta la bandeja, yo abriré la puerta. No, yo sostendré la bandeja, tú abre la puerta. Chicas, las dos. La puerta se abrió de golpe y Ivy, Ruby y Pearl entraron tambaleándose, seguidas por Victoria, que llevaba una bandeja con el desayuno. Feliz cumpleaños, papá, dijeron al unísono. Daniel se incorporó, frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Ya es mi cumpleaños? Lo dices todos los años, le informó Ruby. Y todos los años tenemos que recordártelo, añadió Pearl. Hay cosas que nunca cambian, concluyó Ivy con una sonrisa. Victoria dejó la bandeja sobre la cama. Tortitas, huevos, bacon y una pequeña tarta de chocolate con velas encendidas. Pensamos en empezar una nueva tradición, dijo sentándose a su lado. Desayuno de cumpleaños en la cama. Con pastel, enfatizó Ruby, porque el pastel para el desayuno es lo mejor. Daniel miró a su familia, a sus 3 hijas, ahora de 8 años, que crecían tan rápido que le aterrorizaba, y a su esposa, la mujer que había dicho que sí a fingir y había terminado haciendo que todo fuera real, y sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Pide un deseo, papá, dijo Ivy, y Daniel se dio cuenta de que no era necesario.
Todos los deseos que había pedido se habían cumplido, pero cerró los ojos de todos modos y pidió un deseo más. Que todas las personas que alguna vez habían pasado un cumpleaños solas encontraran a sus tres valientes niñas y a su propio desconocido dispuesto a decir que sí. Porque a veces la familia que necesitas te encuentra de las formas más inesperadas. Y a veces fingir es el primer paso hacia algo real. Durante años después de aquella primera cena de cumpleaños, Daniel se quedaba en la cocina viendo a Victoria enseñar a las niñas a hornear el pastel de limón favorito de Amanda. Era el cumpleaños de Amanda, un día que solía ser insoportable, pero que ahora se había convertido en algo diferente. Un día para recordar y honrar, pero también para celebrar. Sobre la encimera había dos fotos con marcos a juego. Una de Amanda, joven y sonriente, sosteniendo a tres bebés recién nacidos. Otra de Victoria rodeada por las mismas tres niñas, ahora con 10 años, sonriendo a la cámara. ¿Estás bien?, preguntó Victoria en voz baja, acercándose a él. Sí, respondió Daniel, y lo decía en serio. Solo estaba pensando en lo afortunado que soy. Todos somos afortunados. No, lo digo en serio. Perdí a Amanda y eso casi me destruyó. Pero entonces tú entraste en nuestras vidas y nos enseñaste que la pérdida no tiene por qué significar el fin, que podemos aferrarnos al pasado sin dejar de avanzar. Victoria se apoyó contra él. Las niñas me enseñaron lo mismo. Perdieron a su madre, pero no dejaron que esa pérdida les impidiera volver a amar. Le pidieron a una desconocida que fuera su madre y de alguna manera yo era exactamente lo que necesitaban. ¿Alguna vez piensas en ese prometido que te dejó plantada? A veces, sobre todo para agradecerle que lo hiciera. Victoria sonrió porque, si no lo hubiera hecho, yo no estaría sentada sola en ese restaurante. No habría dicho que sí a tres niñas pequeñas y no habría encontrado la familia que estaba destinada a tener. Desde la mesa de la cocina, Ruby gritó, «¡Victoria! ¿Podemos añadir más limón?» «Es la receta de tu primera madre», respondió Victoria. ¿Qué creéis que diría ella? Las niñas intercambiaron miradas y luego sonrieron. Ella diría que sí. Le encantaba el limón. Entonces, sí, eso es. Daniel acercó a Victoria a él, respirando el aroma a limón, vainilla y hogar. Así era la curación. No olvidar el pasado, sino entretejerlo con el presente. No sustituir lo que se había perdido, sino hacer espacio para lo que se había encontrado. Esa noche, comieron tarta de limón y contaron historias sobre Amanda. Los recuerdos de las niñas se mezclaron con las preguntas de Victoria, creando un tapiz de pasado y presente. «Cuéntala del hospital», dijo Ivy. «¿Cuándo nacimos?», preguntó Pearl. «Sí, bueno, mamá pensaba que solo iba a tener un bebé», rió Daniel. «Fue a una revisión rutinaria a las 20 semanas y el técnico de ecografías se quedó muy callado. Luego llamó al médico y este miró la pantalla y dijo, «Bueno, señora Hart, tengo noticias». Y mamá dijo, «¿El bebé está bien?», continuó Ruby, que había oído esta historia cientos de veces. Y el médico respondió, «Los bebés están bien, los tres». Daniel negó con la cabeza al recordar. «La cara de tu madre se puso completamente pálida. Me miró y dijo, «Vamos a necesitar una casa más grande». Las niñas se rieron y Victoria sonrió. «Parece que era increíble», dijo Victoria. «Lo era», asintió Daniel. «Y tú también lo eres. Son dos tipos diferentes de increíble, pero ambos son exactamente lo que esta familia necesitaba». Más tarde esa noche, después de que las niñas se acostaran y la casa quedara en silencio, Daniel encontró a Victoria en el porche trasero mirando las estrellas. «Pensando en tu hermana», le preguntó. «¿Cómo lo has sabido?» «Porque yo estaba pensando en Amanda. Es un día para recordar, ¿no?» «¿Crees que estarían felices?», preguntó Victoria. «Las personas que perdimos, ¿crees que aprobarían que nos hubiéramos encontrado?» Daniel la atrajo hacia sí. «Creo que Amanda estaría agradecida de que amaras a nuestras hijas, y creo que tu hermana estaría feliz de que finalmente te permitieras ser feliz. Eso espero». «Lo sé, porque el amor no se agota. Victoria, tú me enseñaste que podemos amar a las personas que perdimos y aún así tener espacio para amar a las personas que encontramos». Se quedaron allí, bajo las estrellas, abrazados,
ambos pensando en las personas que los habían moldeado y en las personas que los habían salvado. 6 años después de aquella primera cena ficticia, las niñas tenían 12 años. Una tarde, Ivy llegó a casa del colegio con un trabajo. Tenemos que escribir sobre un momento que cambió nuestras vidas, dijo durante la cena. Voy a escribir sobre la noche en que le pedimos a Victoria que fuera nuestra madre. Yo también, dijo Ruby inmediatamente. Yo también, añadió Pearl, pero me voy a centrar en la parte en la que ambas dijisteis que sí. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. No tenéis por qué hacerlo, chicas. Queremos hacerlo, interrumpió Ivy. Porque es verdad, esa noche lo cambió todo. ¿Qué vas a decir?, preguntó Daniel. Ivy pensó por un momento. Voy a decir que a veces lo más valiente que se puede hacer es pedir ayuda, incluso a un desconocido, incluso cuando tienes miedo de que te digan que no. Y voy a decir que el amor no siempre es como esperas que sea, añadió Ruby. A veces se parece a una mujer con un vestido rojo que es lo suficientemente valiente como para decir que sí. Y voy a decir que las familias no tienen que ser perfectas para ser reales, concluyó Pearl. Solo tienen que elegirse unas a otras. Cada día Daniel miraba a Victoria al otro lado de la mesa y veía su propia maravilla reflejada en sus ojos. Estas chicas increíbles, sabias y valientes que habían perdido a su madre, pero no habían perdido su capacidad de esperar, que habían tomado su dolor y lo habían convertido en compasión, que le habían pedido a un extraño que fingiera ser su madre y de alguna manera lo habían hecho realidad. Las amo, chicas, dijo con voz entrecortada. Lo sabemos, papá, dijeron al unísono. Nosotros también te queremos. Os quiero, chicas, dijo con voz entrecortada. Lo sabemos, papá, dijeron al unísono. Nosotros también te queremos. Una semana más tarde, el teléfono de Victoria sonó mientras preparaba la cena. Era un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la impulsó a hacerlo. ¿Es Victoria Sinclair? Quiero decir, Victoria Hart. Sí. ¿Quién llama? Me llamo James Whitmore. Soy periodista del Herald. Estoy trabajando en un reportaje sobre conexiones inesperadas y alguien me ha reenviado el ensayo escolar de su hija, el que trata sobre la noche en que ella y sus hermanas le pidieron que fuera su madre. Victoria apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo lo ha conseguido? Su profesora lo presentó a un concurso nacional de redacción. Ganó el primer premio en la categoría de secundaria. La señora Patterson pensó que era demasiado bonito como para no compartirlo. Victoria se sentó con fuerza. Ivy ganó. Las tres ganaron. Cada una escribió sobre la misma noche desde diferentes perspectivas. Los jueces dijeron que nunca habían visto nada igual. Tres hermanas, un momento. Tres historias completamente únicas, pero interconectadas. Ni siquiera sabía que habían participado. Esperaba entrevistar a tu familia para contar la historia completa. Creo que es algo que la gente necesita escuchar ahora mismo, que elegir la conexión por encima del miedo puede cambiarlo todo. Victoria encontró a Daniel en el garaje organizando herramientas. Cuando le contó lo de la llamada, su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, orgullo, preocupación. ¿Quieres hacerlo?, preguntó él. No lo sé, me parece algo privado. Esa noche era nuestra, pero las niñas escribieron sobre ello. Querían compartirlo con su profesora de inglés, no con el mundo. Daniel dejó la llave inglesa que tenía en la mano. ¿Y si ayuda a alguien? ¿Y si hay otro padre por ahí comiendo solo el pastel de cumpleaños? ¿O otra mujer sentada en un restaurante, tratando de decidir si es lo suficientemente valiente para empezar de nuevo? Y leen nuestra historia y les da esperanza. Victoria se quedó callada por un momento. ¿Crees que deberíamos hacerlo? Creo que deberíamos preguntarles a las niñas. También es su historia. Esa noche, se reunieron alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde habían tenido lugar tantas conversaciones importantes. Y Daniel les explicó lo del periodista. Entonces, básicamente, dijo Ruby lentamente, nuestra tarea se hizo viral. No exactamente viral, dijo Victoria, pero ganó un gran concurso y ahora la gente quiere conocer toda la historia. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó Ivy con pragmatismo. Hablar con un periodista. Responder preguntas sobre esa noche,
sobre cómo ha sido desde entonces. Los ojos de Pearl brillaban. ¿Saldría en el periódico? Sí, y probablemente en Internet. Quizás incluso lo recojan otros periódicos. Las chicas se miraron entre sí, manteniendo una de sus conversaciones silenciosas de trillizas. Creo que deberíamos hacerlo, dijo Ivy finalmente, porque Pearl estaba escribiendo su ensayo. Las familias se eligen entre sí, y si nuestra historia ayuda a otras personas a elegir la conexión en lugar de la soledad, entonces deberíamos compartirla. Incluso si eso significa que extraños se enteren de lo de mamá, preguntó Daniel con delicadeza sobre las partes difíciles. Mamá querría que ayudáramos a la gente, dijo Ruby con certeza. Siempre decía que el dolor puede amargarte o hacerte mejor. Esto es elegir ser mejores. La entrevista tuvo lugar un sábado por la tarde. James Whitmore llegó con un fotógrafo y pasaron 3 horas hablando de Amanda, de aquella cena de cumpleaños, del dolor y la esperanza, y del extraño valor que hace falta para pedir ayuda a un desconocido. El fotógrafo quería recrear el momento. Volvieron al mismo restaurante, se sentaron en las mismas mesas, Daniel solo con una tarta de cumpleaños, las chicas acercándose a Victoria, pero esta vez todos sonreían. Esta vez no era fingido. Cuando el artículo se publicó 2 semanas después, fue la noticia de portada de la sección de la revista del domingo. El titular decía, el deseo de cumpleaños que se hizo realidad, como 3 niñas le pidieron a una desconocida que fuera su madre, y ella dijo que sí. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Llegaron cartas de viudos y viudas, de niños que habían perdido a sus padres, de personas que habían dicho sí a la conexión cuando les daba miedo, y de personas que deseaban haber sido más valientes. Historias de dolor y sanación, de familias formadas de maneras inesperadas, de extraños que se convirtieron en familia. Una carta en particular hizo llorar a Victoria. Querida familia del corazón, soy una madre soltera cuyo marido murió hace 3 años. Tenía mucho miedo de salir con alguien, de dejar que alguien entrara en la vida de mis hijos, porque pensaba que sería traicionar su memoria. Pero leer cómo honráis a ambas madres, cómo Amanda sigue formando parte de vuestra familia, incluso aunque Victoria quiera a esas niñas, me ha dado permiso para imaginar un futuro que incluye tanto el dolor como la alegría. Gracias por ser tan valientes como para compartir vuestra historia. Otra carta era de un hombre que había cenado solo en su cumpleaños cada año durante 5 años tras la muerte de su esposa. Leí tu artículo y decidí probar algo diferente. Llamé a mi hermana política, a quien había alejado en mi dolor. Cenamos juntos. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Tus hijas me recordaron que pedir conexión es más valiente que quedarse solo. Las niñas leyeron todas las cartas y colgaron sus favoritas en un tablón de anuncios en su habitación. Mira esta, dijo Ivy una noche. Es de una profesora que va a utilizar nuestros ensayos en su clase para hablar de los diferentes tipos de familias. Y esta, añadió Ruby, es de una niña pequeña cuya madre murió. Dice que va a ser valiente como nosotras cuando tenga miedo. Por eso la compartimos, dijo Pearl en voz baja, para ayudar a la gente a saber que no está sola. Pero no todas las respuestas fueron positivas. Algunas personas criticaron a Victoria por entrometerse en una familia en duelo. Otros cuestionaron si las niñas eran demasiado jóvenes para tomar una decisión tan importante. Algunos sugirieron que Daniel se había vuelto a casar demasiado pronto, que debería haber esperado más tiempo por respeto a Amanda. La niña también vio esos comentarios. No leas eso, dijo Victoria cuando encontró a Ivy leyendo las respuestas en Internet una noche. Las personas que no nos conocen no pueden definirnos, pero están diciendo cosas malas sobre ti, sobre papá, sobre todos nosotros. Victoria se sentó a su lado. ¿Recuerdas lo que escribiste en tu ensayo? Que lo más valiente que hiciste fue pedir ayuda, incluso cuando tenías miedo de que la gente dijera que no. Sí, bueno, esto es lo mismo. Fuimos lo suficientemente valientes como para compartir nuestra historia. Aunque sabíamos que algunas personas no lo entenderían, no lo hicimos por ellos. Lo hicimos por las personas que necesitaban oír que la curación es posible, que el amor no tiene límites, que las familias se pueden construir de muchas maneras diferentes. Abby se apoyó en ella.
Me alegro de que dijeras que sí aquella noche. Yo también, cariño. Yo también. 7 años después de aquella primera cena de cumpleaños en una fresca tarde de otoño, Daniel llegó a casa y encontró a Victoria sentada en el porche con un sobre en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó. Ha llegado hoy por correo. No hay remitente. Se lo entregó. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Querida familia del corazón, no me conocen, pero yo estaba en un restaurante aquella noche hace 8 años. Era la anciana sentada 2 mesas más allá. Vi a 3 niñas pequeñas acercarse a una desconocida y pedirle que fuera su madre. Y vi a esa desconocida decir que sí. Aquella noche estaba cenando sola porque mi hija me acababa de decir que ya no me quería en su vida. Habíamos tenido una discusión años atrás y yo era demasiado orgullosa para disculparme. Pero al ver a su familia esa noche, al ver cómo elegían la conexión por encima del orgullo, me dio el valor para acercarme a ella. Me llevó tiempo, pero nos hemos reconciliado. Les escribo para darles las gracias. Su valentía esa noche cambió más vidas que la suya propia. Con gratitud, Margaret Chen. Victoria y Daniel se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. Nos estaban observando, dijo Victoria en voz baja, y ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo algo digno de ser observado. Solo intentábamos sobrevivir a un día difícil. Eso es precisamente lo que lo hace importante. No estábamos actuando para el público. Solo estábamos siendo humanos, desordenados, asustados y valientes, todo al mismo tiempo. Daniel la atrajo hacia él. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras dicho que no aquella noche? Todos los días. No porque me arrepienta de haber dicho que sí, sino porque estoy muy agradecida de no haber dejado que el miedo ganara. Victoria lo miró. ¿Y tú? ¿Te preguntas a veces qué habría pasado si hubieras dicho que no? Pero luego miro nuestra vida, a las niñas, a ti, a esta familia que hemos construido, y me doy cuenta de que decir que sí fue la decisión más fácil que he tomado nunca. Aunque daba mucho miedo, sobre todo porque daba mucho miedo. Las mejores cosas de la vida suelen ser así. Se sentaron en el porche mientras se ponía el sol, cogidos de la mano, pensando ambos en cómo un momento de valentía había tenido repercusiones que nunca hubieran imaginado. Las niñas les habían enseñado eso, que pedir ayuda no es una debilidad, que decir que sí a desconocidos puede cambiarlo todo, que el amor no resta, multiplica. Y en algún lugar de una ciudad que ninguno de los dos había visitado nunca, una anciana llamada Margaret cenaba con su hija por primera vez en años, contándole que 3 niñas en un restaurante le habían recordado lo que era la valentía. Las ondas seguían propagándose de formas que nunca llegarían a conocer. Pero eso no importaba, porque el mejor tipo de valentía no necesita público. Solo necesita 3 niñas lo suficientemente valientes como para pedir y una mujer lo suficientemente valiente como para decir que sí. 8 años después de aquella primera cena de cumpleaños, Daniel se despertó con el sonido de la lluvia y supo inmediatamente qué día era. 8 años después de aquella primera cena de cumpleaños, Daniel se despertó con el sonido de la lluvia y supo inmediatamente qué día era. Su cumpleaños. Pero esta vez no le daba miedo. Esta vez se dio la vuelta y vio que Victoria ya estaba despierta, mirándolo con una suave sonrisa. «Feliz cumpleaños», le susurró. «Gracias. Las niñas tienen planes para ti hoy. Te lo advierto. ¿Debería preocuparme? Probablemente». Durante el desayuno, las niñas, que ahora tenían 14 años y habían crecido increíblemente, le entregaron tarjetas que ellas mismas habían hecho. La tarjeta de Ivy tenía un dibujo de una mesa de restaurante con 5 sillas para la familia en la que nos habíamos convertido. La de Ruby's mostraba una tarta de cumpleaños con velas para los deseos que se habían cumplido. La de Pearls estaba cubierta de corazones por haber elegido volver a amar. Daniel no podía hablar. Solo podía abrazar a las 3 niñas y apretarlas con fuerza. Esa noche volvieron al mismo restaurante. Daniel ni siquiera tuvo que sugerirlo. Las niñas habían hecho la reserva ellas mismas. Esta vez se sentaron en una mesa para 5. Y cuando el camarero trajo la tarta de cumpleaños, Daniel miró a su familia. Las hijas de Amanda,
que se habían convertido en jóvenes que nunca habían olvidado a su primera madre, pero que habían aprendido a amar a su segunda madre con la misma intensidad. Victoria, que había dicho sí a 3 niños asustados y había encontrado la familia para la que siempre había estado destinada, y él mismo, un hombre que pensaba que una historia terminaba con una pérdida, pero que había aprendido que los finales a veces eran solo comienzos disfrazados. Pide un deseo, papá, dijo Ivy, igual que había hecho 8 años atrás. Pero Daniel negó con la cabeza. No necesito pedir ningún deseo. Aquí tengo todo lo que podría desear. Pide uno de todos modos, insistió Ruby. Para tener suerte, añadió Pearl. Así que Daniel cerró los ojos y pidió un deseo tuito, no para él, sino para todos los que alguna vez se habían sentado solos en su cumpleaños, preguntándose si el dolor alguna vez se aliviaría. Les deseó lo que las 3 niñas le habían dado a él, el valor de dejar entrar a alguien, la valentía de decir sí a la conexión, incluso cuando les daba miedo, la sabiduría de comprender que un nuevo amor no borra el antiguo, solo demuestra que el corazón es más grande de lo que creemos. Y cuando abrió los ojos y vio a su familia sonriéndole a la luz de las velas, Daniel supo que, a veces, los mejores deseos de cumpleaños son los que ya se han cumplido. Porque hace 8 años él estaba solo, y 3 valientes niñas lo cambiaron todo. Si esta historia te ha llegado al corazón como a mí, por favor, no dejes que termine aquí. Que te recuerde que la soledad es una elección, no una condena, que pedir ayuda es valiente, que decir sí a la conexión, incluso con desconocidos, puede cambiarlo todo. Suscríbete y forma parte de nuestra familia de historias Heart Echo, donde cada historia eleva el espíritu y nos recuerda que el corazón siempre es lo suficientemente grande para albergar tanto el dolor como la alegría, para recordar y seguir adelante, para aferrarse al pasado mientras se abraza el futuro. Y si este momento te ha emocionado, compártelo, porque a veces compartir la esperanza es lo más amable que podemos hacer.